Tu poder, tu autoridad, tu dominio. Entendemos que tú eres el Dios Todopoderoso, en quien nos doblegamos ante ti y reconocemos tu dominio. Solo tú eres Dios y fuera de ti no hay otro. Solo en ti se encuentra la justicia dada a nosotros por medio de Jesucristo, para que nuestras vidas estén garantizadas con un éxito rotundo, creyendo fielmente de que el Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos en todo lo que vamos a hacer. En esta mañana, en esta tarde, Señor, te adoramos y queremos que podamos ser de bendición a los hermanos que nos puedan estar viendo a través de las redes sociales y que juntos podamos caminar en este caminar de fe, donde el destino nuestro será única y exclusivamente ser levantados en el arrebatamiento de la iglesia. Padre, en esta hora te presento a toda la comunidad cristiana con el objetivo de que cada día crezcamos más y más en la fe en Dios por medio de Jesucristo y que podamos ser siempre iluminados a través de tu palabra para conocerte mejor. Danos esa confianza, oh Dios, que ha sido garantizada en nosotros por medio de Jesús hace 2000 años. En el nombre de Cristo tomamos control de toda autoridad, todo poder, toda fuerza del mal que se mueve en los aires. Tomamos control en el nombre de Jesús, declarando, Padre mío, este lugar como casa de Dios y puerta del cielo, teniendo la seguridad de que cualquier cosa que nosotros hagamos será totalmente respaldada por Dios por medio de Jesucristo, con la gracia y la fortaleza del Espíritu Santo. En esta hora, Señor, eso te pedimos, que podamos ser de bendición a los demás. En el nombre de Jesús, tomamos control de las fuerzas del mal, toda potestad, todo principado, toda hueste del infierno, sean totalmente controladas por el poder de tu palabra. Señor, que en esta hora las personas puedan ser bendecidas por ti, que podamos tener la libertad, aleluya, que tú nos has dado siempre a través de tu palabra. Lo creemos fielmente, Señor, lo confiamos y tenemos esa seguridad de que así va a ser. Dale fuerza, Señor, a todos aquellos que están buscando de ti y sobre todo dame paz y tranquilidad. Mucha sabiduría para poder llevar tu palabra con la seriedad que merece este pueblo que escucha tu palabra. Por Cristo, Señor, te damos las gracias, creyendo fielmente de que tú estás con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Es una bendición en esta tarde poder comunicarme con todos los amados hermanos, como todos los domingos. Este es el Ministerio Restaurados y nuestro lema es: la verdad nos hace libre. Hemos tomado este lema de la verdad nos hace libre porque entendemos que estamos en una etapa, una época tan difícil dentro de la comunidad cristiana, donde es necesario realmente que la verdad se predique. Con esto no estoy diciendo que los demás siervos de Dios, los demás hermanos a quienes amamos, no prediquen la verdad. La única diferencia está en que cuando conocemos la verdad nos hace libres. Gloria al Señor. Nos alegramos tremendamente. En esta tarde quiero seguir la línea de pensamiento que he estado trayendo los domingos anteriores. Está basado en el tema que he estado desarrollando. Se llama La Iglesia como el cuerpo de Jesucristo es un misterio. La Iglesia como el cuerpo de Jesucristo es un misterio. Hoy trataré de hacer un enlace entre la profecía bíblica de Daniel, capítulo 2 y capítulo 7, relacionado con
la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, que no tiene inherencia ninguna con la relación que Dios tiene con la nación de Israel. A la parte de atrás tenemos ahí un ejemplo de cómo los imperios se han ido desarrollando. Y mi intención es hoy, y le pido al Espíritu Santo que me ayude, que pueda llegar a hacer conciencia en nuestros hermanos, en la comunidad cristiana, de la importancia que hay entre nosotros entender el arrebatamiento de la iglesia como aspecto número uno de nuestra relación en este tiempo que nos queda para ser levantados de esta tierra. Gloria al Señor. El texto que vamos a utilizar oficialmente, hemos estado utilizando este texto bíblico y se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 53. Y quiero leerlo al filo de la letra. Dice así, el apóstol Pablo escribiendo: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. El apóstol Pablo, hago énfasis, es el apóstol de los gentiles. Es el único que tiene la revelación de Cristo para hablar acerca de la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. De los apóstoles, es el único apóstol que tiene esta revelación de Cristo para hablar acerca de la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Y la iglesia como el cuerpo de Jesucristo es un misterio que no se conoce, no se conoció con los antediluvianos, los postdiluvianos y los profetas. Por eso, hoy quiero traer como una información relacionada con las 70 semanas de la nación de Israel, para que entonces posteriormente podamos comprender qué importancia tenemos nosotros la iglesia como el cuerpo de Jesucristo para militar, para hacer nuestro trabajo en lo tanto el Espíritu Santo levanta la iglesia. Porque la relación que Dios tiene en estas 70 semanas proféticas de Israel está relacionado única y exclusivamente con Israel. Es de suma importancia que entendamos esta profecía bíblica, que es fundamental. Para mí es fundamental entender las 70 semanas proféticas del profeta Daniel. Gloria al Señor. Y así como hay un tiempo de Dios en cada una de las diferentes épocas, entiéndase, hay tiempo de dispensación, es decir, una dispensación es un periodo de tiempo de relación de Dios con el hombre. Por ejemplo, hablamos primeramente de la dispensación de la inocencia. La inocencia es un tiempo donde Dios crea al hombre, Adán. Y déjeme decirle, Adán fue creado hombre. Adán no tuvo niñez. Adán no tuvo juventud. Adán fue creado hombre. Y por ende, Adán fue creado sin abrigo, ombligo. Porque, gloria al Señor, sin ombligo. Porque el ombligo es la parte que identifica que la persona ha salido del vientre de la madre, ya que es alimentado en la parte de la mujer, le suple el alimento. Por lo tanto, en el caso de Eva fue hecha de una costilla de Adán, por lo tanto, Eva tampoco tuvo niñez.
y tampoco tuvo juventud. Eva fue hecha mujer. Dos personas que vivían en una perfecta unidad con Dios, sin ningún tipo de distracción del mundo, porque ellos vivieron ¿cuánto? Pues póngale 2000 años, o póngale 1000, o 3000 años antes de que Adán cometiera el error de infringir en la ley moral de Dios. Una vez que entonces Adán infringe en ese pecado, el tiempo de la vida de ellos comienza a restar. Ese es el tiempo de la inocencia. Pero la conciencia, que es la segunda dispensación, es la dispensación de la conciencia del pecado, por lo cual son expulsados del Edén y por consiguiente el pecado sigue teniendo fuerza al extremo en que viene un diluvio y Dios tiene que dar una promesa. La tercera dispensación es la promesa que Dios le da a Abraham, por donde serían benditas todas las naciones. Esa promesa obviamente viene en conjunto con un pueblo que Dios llama para que se identifique Dios con ese pueblo conocido como la dispensación de la ley. Es decir, la ley que Dios le da a Moisés para establecer la ley moral de Dios a esa nación y que así todas las naciones pudieran tener el ejemplo de Dios con la nación de Israel. Por lo tanto, una vez que entonces termina la dispensación de la ley, no hay forma en que el hombre pueda tener relación con Dios por el pecado, por la maldad, por la corrupción, y Dios tiene que humanizarse en Jesucristo, haciéndose Cristo humano, nace del vientre de una mujer, bendita entre todas ellas María, y nace Jesucristo, se convierte en un niño, un joven, un adulto, y Cristo entonces puede cumplir la ley. Nadie podía cumplir la ley, solamente Jesucristo. Al Cristo, aleluya, al Cristo cumplir la ley, entonces todas las personas que sigan a Cristo, entiéndase, que busquen a Dios a través de Jesucristo, son salvos por la fe que le tenemos a Dios por medio de Jesús. Es decir, que Jesús es la clave para poder la persona ser salva y tener una relación con Dios por siempre. Hasta ahí estamos bien. Ahora bien, Cristo tiene que ir hacia el Padre. Tiene que subir otra vez a estar con el Padre, pero una vez que Cristo se va, entonces no nos deja solos, sino que el Espíritu Santo viene el día de Pentecostés para entonces hacer una nueva creación. Hace un nuevo hombre y haciendo ese nuevo hombre le llama, la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Ese nuevo hombre que Dios hace es la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. La iglesia como el cuerpo de Cristo tiene una función en esta tierra en lo que el Espíritu Santo levanta a la iglesia y es estar siempre con el Señor. Vamos entonces a entrar un poquito en estas 70 semanas del profeta Daniel para que podamos entender realmente cómo se ha ido desarrollando la historia y cómo proféticamente, históricamente, en la actualidad nosotros estamos seguros de que la iglesia será levantada. Eso lo podemos encontrar en Daniel capítulo 9, de los capítulos 24 al 27. Empieza diciendo de la siguiente manera: 70 semanas están determinadas sobre su pueblo y sobre su santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vamos a explicar un poquito esto. El que está realmente en disposición aquí es el profeta Daniel. Previo a esto,
la nación de Israel fue cautiva en Babilonia. Fue cautiva en Babilonia. Fue cautiva en Babilonia. Y estando cautiva en Babilonia, Daniel comienza a indagar por qué razón estaban ahí, cuánto tiempo iban a estar ahí. Comienza Daniel a estudiar las escrituras y encuentra que en Jeremías capítulo 25, versículo 11, Jeremías capítulo 25, versículo 11, encuentra Daniel que Jeremías capítulo 25, versículo 11, encuentra Daniel que el pueblo de Israel iba a estar un tiempo determinado en Jeremías capítulo 25, versículo 11, y lo tenemos, dice exactamente las escrituras de la siguiente manera. Encuentra rápidamente Daniel esta información del profeta Jeremías, porque Daniel es el penúltimo de los profetas, de los 18 profetas del reino del sur. Daniel es el penúltimo de los profetas, pero antes estuvo como profeta Jeremías. Y Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 25, versículo 11, dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años al rey de Babilonia. Por lo tanto, ya se estaban cumpliendo los 70 años y Daniel comienza a orar al Señor para que le diera información respecto de qué iba a suceder. Y por eso le dice el ángel le dice a Daniel la siguiente manera, que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación. O sea, 70 semanas de año. Es decir, que estamos hablando de 490 años que Jeremías, que tenía la profecía para que la nación de Israel fuera totalmente rescatada. Y le sigue diciendo la escritura de la siguiente manera. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Estamos hablando del versículo 24. Gloria a Dios. 70 semanas por 7 años, semanas de año, son 490 años. Pero muy importante, ya esto lo había mencionado anteriormente, que es única y exclusivamente para tu pueblo, o sea, para Israel, y para la santa ciudad, entiéndase, Jerusalén. Esto es única y exclusivamente para la nación de Israel. La iglesia con el cuerpo de Jesucristo no tiene inherencia en esta profecía. Eso es muy importante, muy importante. Gloria al Señor. Entiéndase entonces que en el versículo 25 la escritura establece y dice de la siguiente manera: y sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 7 semanas. Es decir, que cuando habla acerca de Nehemías, hablando acerca de Nehemías fue un hombre que era un copero del rey Artajerjes, de tal manera que en un momento dado, Nehemías capítulo 2, así lo explica claramente, en un momento dado que Nehemías va a servirle al rey, el rey lo nota que está triste y le pregunta que por qué está triste. Y Nehemías entonces le dice que está triste porque la ciudad de Jerusalén ha sido devastada y las puertas han sido quitadas y todo está totalmente destruido. Y él quiere ayudar a sus hermanos que estaban en Jerusalén. Y inmediatamente el rey Artajerjes le da la autorización para que pueda
ir a los bosques, buscar madera e ir a reconstruir nuevamente la ciudad. De tal forma que estamos hablando que son 7 semanas de 7 años, son 49 años que se tomó esta transición de buscar la madera, ir a Jerusalén y tratar de resolver y construir nuevamente lo que estaba totalmente devastado. Versículo 26 dice de la siguiente manera: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Fíjense que el versículo 26 se establece que serán 62 semanas de año. Entiéndase que desde el momento en que se va construyendo todo esto, son 434 años que se restablece la ciudad, se construyen las murallas y Cristo nace, se hace joven, se hace hombre y Cristo sigue desarrollando su ministerio y hasta que Cristo realmente muere. En todo ese tiempo han transcurrido 434 años, incluyendo los 49 años originalmente que se tomó en venir a Jerusalén y Nehemías ayudar. Estamos hablando de 434 años más 49 años. Estamos hablando de 483 años que han incurrido en los 490 años proféticos que tiene la nación de Israel para que se restablezca la relación de Dios con Israel. Hasta ahí estamos bien. Gloria a Dios. Ahora bien, el versículo 27 es el que nos va a dar a nosotros la clave para seguir desarrollando esta importantísima información que estoy compartiendo con nuestros amados hermanos, a quien Ministerios Restaurados les amamos, les queremos y queremos compartir, aunque sea una migaja de información, para ayudarnos un poco más en entender realmente que es de suma importancia que nosotros, la iglesia, como el cuerpo de Jesucristo, que ya somos un hombre nuevo, una criatura nueva, somos creación de Dios, ahora podamos tener la sabiduría para nosotros trabajar para el beneficio de aquellos que todavía no conocen a Cristo y que es necesario que sean levantados en el arrebatamiento de la iglesia, por lo que voy a explicar posteriormente. Entiéndase que el versículo 27 dice de la siguiente manera: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Gloria al Señor. Versículo 27. Gloria a Dios para siempre. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos por partes. Gloria al Señor. Importantísimo. Gloria a Dios para siempre. Cuando hablamos acerca de, la Escritura dice, después de la muchedumbre y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, que a la última parte de la semana va a haber algo sumamente interesantísimo, y es que cuando estamos hablando de la
última parte de la semana estamos hablando que tenemos que ver exactamente que confirmará el pacto con muchos. Ahora, cuando establece que confirmará el pacto con muchos, está hablando acerca de que el cuarto imperio, y aquí vamos a entrar un poquito en detalle, estamos hablando del cuarto imperio, que es Roma. Pido mucha atención ahora en este instante. Roma es el cuarto imperio donde el profeta Daniel en el capítulo 2 hace referencia, Daniel capítulo 2 hace referencia de los imperios que iban a infundirse o iban a desarrollarse para que luego viniera la bendición correcta del Señor. Gloria a Dios. Daniel capítulo 2 es interesantísimo. Gloria a su nombre para siempre. Bien. Daniel capítulo 2 nos habla acerca de que aquí específicamente va a haber una representación de Roma presentando de que Roma fue dividida, donde las piernas del rey Nabucodonosor, estas piernas aquí, los están identificadas con los dedos de los pies y las piernas de barro con los dedos de barro con la pierna de hierro no mezclan. Ahora vamos a ver cómo dice la escritura relacionado con el cuarto imperio mundial, para que podamos entender dónde está la clave. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y el cuarto será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Verso 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Gloria al Señor. ¿Qué tenemos nosotros aquí para poder entender realmente cómo es que el mundo se ha desarrollado? Fíjese que establece y dice, versículo 43, así como viste el hierro mezclado con barro. El hierro, es decir, los pies, mezclados con barro, los dedos. Entiéndase que el hierro y el barro no mezclan. El anticristo, quien previamente va a tener una relación con la religión actual, la religión católica, apostólica y romana, donde hace referencia en que el anticristo buscará la manera en cómo unir la religión con la política, y de tal manera que pueda entonces él tener una pequeña alianza con el papado. No debas entender que no necesariamente es el papa actual, sino que puede ser otro papa adicional, ya que el papa actual está bastante enfermo y es posible que sea otro papa. Pero el anticristo se encargará de hacer esta alianza, muy importantísimo para poder entender este concepto, y específicamente
en Apocalipsis capítulo 17 hace referencia a esta relación que Dios que va a tener el anticristo con el papado. Apocalipsis capítulo 17, gloria al Señor, y vamos por aquí, llegando a Apocalipsis capítulo 17, vamos a entender rápidamente cómo, gloria al nombre del Señor. Sí, aquí vamos a ver, y pido bastante paciencia, porque es de suma importancia esta información. En Daniel capítulo 17 habla acerca de la forma final del poder mundial de los gentiles. Es decir, que aquí vamos a ver la bestia, entiéndase, cuando hablamos de la bestia, estamos hablando, esto es muy interesante, la bestia realmente no es exactamente el anticristo. La bestia es una potestad infernal que sale del abismo. Téngame paciencia. Es un ángel caído que están presos y de tal manera tiene una oportunidad para salir. Y eso lo vemos claramente en Apocalipsis capítulo 17, verso 8, habla acerca de esta bestia que es un ángel caído que sube del abismo. Y cuando hablamos del abismo lo vamos a explicar todo esto. Capítulo 8, 17, versículo 8 dice: la bestia que has visto, présteme mucha atención, la bestia que has visto, y el que la está viendo es el que la está viendo es Juan. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Vamos a explicar esto de que era y no es. Tome nota, por favor. Cuando dice la Escritura, la bestia que has visto, es decir, esta fuerza que sale, el ángel caído que sale del abismo, y entiéndase que el abismo es un compartimiento que se encuentra debajo de la tierra. Es decir, que usted va a la profundidad del mar y luego debajo de la tierra, de la profundidad del mar, se encuentra el abismo. Y posiblemente haya una separación del abismo y el infierno. Son dos cosas distintas. El abismo y el infierno son dos cosas diferentes, porque el abismo es una prisión donde están los ángeles caídos que por alguna razón, en ocasiones vamos a ver que tienen oportunidad para hacer su labor cuando Dios así lo permite, porque ellos no se mandan. El que los domina y los controla es Dios, porque no hay nada en esta tierra que se pueda hacer si Dios no lo permite. De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque tanto los ángeles caídos como los ángeles, como el mismo diablo, todos fueron creados por Dios. Pero hay un propósito de Dios en la vida de nosotros, y muy especialmente de la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, para que la iglesia como el cuerpo de Cristo entendamos esta verdad y podamos en el momento del arrebatamiento de la iglesia decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Nos gozamos. Amén, amén. Gócese allá en su casa también. Gloria al Señor. Ahora, fíjense que dice: la bestia que has visto era. Es decir, era porque ya estaba presa en el abismo. Era y no es. No es porque todavía no ha tomado autoridad. Y está para subir del abismo. Es decir, que ya posteriormente, cuando venga la parte profética de
la última semana de la gran tribulación, la última semana, los últimos 3 años de la gran tribulación, perdonando, ya que la gran tribulación, estamos hablando de los 7 años, una semana que resta, conforme al versículo 27, una semana que falta para cumplirse los 490 años, esa última semana que resta de 7 años, está dividida en 3 años y medio y 3 años y medio. Y los primeros 3 años y medio, obviamente, estoy explicando que el anticristo va a hacer una alianza con la religión. Pero el anticristo lo va a hacer de una forma bien sabia, porque la bestia le va a dar la sabiduría, el entendimiento, le va a dar una inteligencia que ningún hombre ha tenido aquí en la tierra como gobernante. Él la va a tener, el anticristo, pero va a ser dirigido por la fuerza satánica. Mi alma alaba al Señor. Por lo tanto, que has visto que era, que no es, y está para subir del abismo. Todavía no ha subido, pero va a subir. Las cosas que nosotros no sabemos están aquí en la palabra. Y todo lo que está ocurriendo actualmente, haciendo un paréntesis inmediato sobre esto, en la actualidad hay una situación bien interesante. Hay un conflicto entre Rusia y Ucrania. Y Putin, obviamente, según él, tenía el sartén agarrado por el mango, porque controlando la OTAN, evitando que Ucrania entrara a la OTAN, Putin ha tratado de deslumbrar, en otras palabras, de amedrentar a Europa por el hecho de que no le está supliendo el gas. Pero mire qué interesante, gloria al Señor. Que pertenecer al Señor vale la pena. Israel tiene, aleluya, gas para exportar a Europa. ¿Sabe? El asunto es el siguiente. Eso se encuentra en Ezequiel capítulo 38, verso 8. Ezequiel capítulo 38, verso 8. Búsquelo, posteriormente usted lo busca. Gloria al Señor. De tal manera que Israel tiene gas almacenado para, obviamente, transferirlo a Europa y así de esa manera poder resolver el problema. Pero ¿qué sucede? Putin, de alguna manera, va a irse contra Israel. ¡Oh! Porque ya entonces está formándose el conflicto que posteriormente va a ocurrir en Apocalipsis capítulo 16, donde habla acerca de la Tercera Guerra Mundial, que obviamente eso no va a ser de momento, porque antes de la Tercera Guerra Mundial habrán otros conflictos conforme al Salmo 83, donde las naciones árabes irán contra Israel y eso será un conflicto previo a la Tercera Guerra Mundial. Es decir, que lo que está pasando ahora en este momento dado es un presagio, es un asomo de lo que viene. Por eso es que el Espíritu Santo nos está ayudando a nosotros, los predicadores, nos está ayudando a nosotros, los educadores y los maestros, para que podamos traer, aleluya,